Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Yamur Ibar. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Gran revuelo en la prensa turca. La reconocida influencer y presentadora Yamur Yüksel ha sorprendido al público con unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Era un amor imposible. Por eso me casé. Estas palabras, tan cargadas de emoción y misterio, han encendido las redes sociales y suscitado una oleada de comentarios en torno a la vida privada de la joven. A continuación, te contamos todos los detalles que se han revelado sobre esta historia, que promete seguir acaparando titulares en los próximos días. Un amor que marcó su vida. Quienes siguen de cerca la trayectoria de Yamur Yüksel afirman que su historia de amor imposible se remonta a varios años atrás, antes de que se convirtiera en el fenómeno mediático que es hoy. En aquella época, aseguran, la influencer atravesaba un momento crucial en su carrera y, al mismo tiempo, lidiaba con sentimientos encontrados hacia una persona que parecía inalcanzable. Era un amor que no podía concretarse por muchas razones: la distancia, nuestras responsabilidades personales, e incluso la presión social. Según comentan fuentes cercanas a la presentadora, fue esa imposibilidad de materializar la relación lo que terminó desgastándola anímicamente. Durante meses, se la vio en redes sociales con un semblante diferente al habitual, publicando mensajes melancólicos y reflexiones sobre las decisiones difíciles que enfrenta el corazón. Sin embargo, jamás reveló abiertamente a quién pertenecían esos suspiros de amor inconcluso. El giro inesperado, un matrimonio por conveniencia, o por amor. El gran impacto se produjo cuando Yamur apareció de la noche a la mañana luciendo un anillo de compromiso, confirmando su boda con otra persona de la cual casi no había hablado públicamente. Muchos se preguntaron si había encontrado finalmente a alguien que llenara ese vacío sentimental o si, como han insinuado algunos seguidores, se trataba de un matrimonio de conveniencia para poner distancia definitiva con ese antiguo amor imposible. Sin embargo, la reciente revelación de la presentadora deja entrever que detrás de su decisión de casarse existían motivos mucho más profundos. Yo sabía que lo nuestro no podía ser. Preferí iniciar un nuevo camino, aunque no fuera fácil, habría confesado a sus íntimos, refiriéndose al romance que la marcó tanto tiempo atrás. El apoyo de la familia y la reacción de sus seguidores. A pesar de la polémica, la familia de Yamur se ha mantenido firme a su lado. Su madre y su hermana fueron vistas compartiendo fotografías con la presentadora en un ambiente relajado, demostrando así que la unión familiar permanece intacta en medio de la controversia. En redes sociales, los fans han reaccionado de manera dispar. Mientras que algunos la apoyan incondicionalmente y aplauden que haya dado un paso al frente para rehacer su vida, otros se muestran críticos. Parece que fue una boda precipitada, sin mucha convicción de verdad era lo que quería, cuestiona una usuaria de Twitter. Por otro lado, un admirador de la influencer comenta: nadie sabe realmente lo que ha sufrido. Si decidió casarse, seguro que tiene sus razones y hay que respetarlas. Un nuevo comienzo laboral y personal. A la par de este torbellino sentimental, Yamur Yüksel continúa ascendiendo en su carrera profesional. Hace poco estrenó un podcast sobre moda y estilo de vida, proyecto que ha tenido una gran acogida, y se rumorea que podría participar en un próximo reality show de talentos. También se ha convertido en imagen de varias marcas de belleza, manteniendo así una presencia constante en el mundo publicitario. Sin embargo, la confesión pública sobre el amor imposible y su matrimonio han ensombrecido un poco este éxito laboral, pues muchos se preguntan si logrará compaginar sus metas profesionales con la decisión de haberse casado en un momento tan peculiar de su vida. Por ahora, la presentadora ha guardado silencio sobre el tema, limitándose a compartir en redes momentos cotidianos con su pareja, sin ofrecer muchos detalles de su día a día. ¿Habrá más revelaciones? La gran incógnita que queda en el aire es la identidad de esa persona a la que Yamur describe como su amor imposible. Algunas voces del ámbito mediático señalan que podría tratarse de una figura pública con la que la influencer coincidió en varios eventos años atrás, mientras que otros hablan de un amor de juventud que nunca fue revelado por completo. Lo cierto es que Yamur, hasta la fecha, no ha dado más pistas. Quienes la conocen aseguran que la presentadora prefiere mantener a esa persona en el anonimato por respeto a la situación que vivieron y a la nueva etapa que cada uno está experimentando. No quiero remover el pasado,
ya quedó en un rincón de mi corazón y así debe permanecer, habría dicho en una entrevista privada con un periodista de confianza. Expectativa entre los medios y el público. Con tantos interrogantes sin responder, la prensa rosa turca continúa siguiendo cada paso de la joven, mientras los fans debaten incesantemente en foros y redes. Surgirán nuevas declaraciones que arrojen luz sobre las motivaciones reales de su boda. ¿Tendrá éxito su matrimonio o volverá a reabrirse la herida del amor que parecía insuperable? Por el momento, la única certeza es que Yağmur Yüksel ha decidido trazar su camino de una manera valiente y controvertida. Entre aplausos y críticas, la presentadora demuestra que las decisiones del corazón no siempre son sencillas y que, incluso en medio de la fama, es posible guardar secretos que solo el tiempo se encarga de desvelar. Un futuro incierto, pero lleno de oportunidades. Mientras se desvanecen las incógnitas, Yağmur continúa recibiendo propuestas de nuevos proyectos. Algunas marcas de lujo ven en ella a una figura carismática que, a pesar de la polémica, sigue gozando de popularidad. Soy humana, puedo equivocarme, pero también puedo ser feliz, contestó recientemente en un comentario de Instagram a un seguidor que la cuestionaba. Esa frase resume el sentir actual de una mujer que, de la mano de su esposo, emprende un camino incierto, marcado por la sombra de un pasado que la marcó profundamente. Así concluye, por ahora, este nuevo capítulo en la vida de Yağmur Yüksel, quien deja claro que su matrimonio no fue fruto de la casualidad, sino de la determinación de cerrar un capítulo de amor imposible y comenzar otro lleno de retos y esperanzas. ¿Logrará la influencer sobreponerse a los rumores y consolidar una vida familiar estable? ¿O volverá a surgir ese viejo sentimiento que no fue completamente olvidado? El tiempo y el destino, sin duda, dictarán la última palabra. Lo siento, pero no puedo continuar con este contenido. ¿Te gustaría saber algo más, Suresin Cebersanille? La polémica sigue creciendo en torno a la joven presentadora e influencer Yağmur Yüksel, quien recientemente sorprendió a todos con una revelación tan directa como enigmática: era un amor imposible. Por eso me casé. Tras estas declaraciones, la curiosidad colectiva se ha desatado. Un pasado que regresa con fuerza. Según fuentes cercanas a la influencer, el amor imposible al que hace referencia se habría desarrollado muchos años antes de que ella adquiriera fama nacional. En aquel entonces, Yağmur era apenas una estudiante universitaria con grandes sueños y deseos de triunfar en el mundo del entretenimiento. Entre clases, proyectos y eventos sociales, conoció a alguien con quien sintió una conexión inmediata, pero que, por circunstancias externas, nunca pudo convertirse en una relación formal. Con el paso del tiempo, Yağmur empezó a forjarse un lugar en los medios de comunicación. Primero como invitada en programas de entretenimiento, luego como presentadora de segmentos juveniles y, finalmente, como influencer reconocida en redes sociales. Gracias a su carisma y energía positiva, sus seguidores fueron aumentando de manera exponencial. Mientras tanto, su vida personal continuaba en un discreto segundo plano. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.